Vamos a introducir en este video los conceptos de variable aleatoria asociada con un experimento aleatorio. Recordemos entonces el panorama que llevamos hasta este momento. Un experimento es aleatorio cuando conocemos básicamente el conjunto de posibles resultados, a eso lo llamamos el espacio muestral, y cuando reconocemos que no sabemos cuál de los posibles resultados del espacio muestral va a ocurrir. Es decir, tenemos el conocimiento de los resultados, pero no sabemos cuál de ellos ocurrió. Cuando tenemos un espacio muestral, muchas veces nos interesa medir algo sobre ese espacio muestral, es decir, cuantificar algo sobre los diferentes elementos de ese espacio muestral. En esos casos, cuando hacemos esa relación de asociar con cada elemento del espacio muestral un valor, hablamos de que tenemos una variable aleatoria. Por ejemplo, imagine que tenemos 5 cartas tiradas sobre una mesa con anotados, 3 de ellas tienen anotados un 100, 2 de ellas tienen anotados un 500, y una persona aleatoriamente elige 2 de estas cartas. En ese caso, pues el espacio muestral corresponde con las posibles combinaciones de cartas que puede obtener. En principio, el espacio muestral podríamos pensar que está caracterizado por las posibilidades 100-100, 100-500 y 500-500. Note que esta representación del espacio muestral no es neutra. De alguna manera, cuando uno representa un espacio muestral, uno toma una decisión sobre cómo va a resolver un problema o cómo va a planificar la solución de un problema. Algunas veces podría ser conveniente que este espacio muestral sea distinto y que uno prefiera pensar que las cartas de alguna u otra manera las puede identificar, especialmente si uno quiere darse cuenta de que hay más cartas de un tipo que de otro y quiere tener eso en cuenta. Podría ser que nos interese como variable aleatoria, en este caso, la suma de las cartas, de los valores anotados en las cartas. En este caso, la variable aleatoria X, digamos, pues podría tomar valores que sería 200, que cuando sacamos 100-100, 600, que es cuando obtenemos un 100 y un 500, o 1000, que es cuando obtenemos 2 500. En este caso, la variable aleatoria tiene rango que está compuesto por 3 valores, y hablamos de esta variable como una variable aleatoria discreta. Recuerden que una variable es discreta cuando básicamente usted puede contar los resultados de esa variable, es decir, puede hacer una asociación de tipo primer resultado, segundo resultado, tercer resultado, cuarto resultado y ahí sucesivamente. Es decir, se pueden contar los resultados de una variable aleatoria. Cuando tenemos una variable aleatoria, uno de los problemas más importantes que tratamos de resolver es lo que se llama encontrar una distribución de probabilidades para esa variable aleatoria. Es decir, buscar una manera de distribuir las probabilidades entre los distintos valores que están en el rango de esa variable aleatoria. En el caso del ejemplo que estamos considerando, pues sería asignarle una probabilidad al 200, asignarle una probabilidad al 600 y asignarle una probabilidad al 1000. Con las condiciones bastante entendibles de que las probabilidades siempre son positivas y de que la suma de las probabilidades debe ser igual a 1, fundamentalmente, y respetando pues las reglas que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, que las probabilidades de dos eventos excluyentes pues es la suma de las probabilidades y ese tipo de cosas que hemos estudiado preliminarmente. Particularmente en este caso, pues debemos de considerar o podemos pensar que para obtener un 200 deberíamos de obtener 2 cartas con un 100. Si nosotros pensamos en el espacio muestral como lo establecí antes, el problema es un poco distinto a como lo voy a resolver con un espacio muestral alternativo que voy a utilizar en este momento. En este momento voy a pensar que el espacio muestral está compuesto por las cartas de 100 están identificadas, digamos son la carta de 100 sub 1, la de 100 sub 2 y la de 100 sub 3. Y las cartas de 500 también están identificadas, serían la de 500 sub 1 y 500 sub 2, por decirlo de alguna manera. El espacio muestral, si lo vemos de esta manera, ya no estaríamos viéndolo como antes, sino como una manera más extensa. Podría considerarse que estaría formado por la carta sub 1, 100 sub 1, 100 sub 2, 100 sub 1, 100 sub 3, 100 sub 2, 100 sub 3, ahí llevamos 3 casos, 100 sub 1, 500 sub 1, 100 sub 1, 500 sub 2,
100 sub 1, 500, 100 sub 2, 500 sub 1, 100 sub 2, 500 sub 3, 100 sub 3, 500 sub 1, 100 sub 3, 500 sub 2 y finalmente 500 sub 1, 500 sub 2, es decir, ese montón de casos. En ese caso tenemos 10 posibles resultados y no hay ninguna razón para pensar que no son equiprobables. Todos los juegos o todas las combinaciones de cartas pues tienen la misma probabilidad de ocurrir. Note la representación. Y en este caso, pues entonces la probabilidad de obtener una suma de 200, pues simplemente será 3 entre 10. La probabilidad de obtener un 600 será 6 entre 10, pues son 6 casos. Y la probabilidad de obtener un 1000 será 1 entre 10. Aquí un poco lo importante de notar es que la representación de espacio muestral que usamos incide en cómo hacemos los cálculos de las probabilidades o de la asignación de probabilidades. Un ejemplo un poco distinto tal vez sea el siguiente. Imagine que usted lanza dos dados iguales, indistinguibles entre sí, y que observa como variable aleatoria la suma de las caras que esos dados muestran. Es decir, si x es la variable aleatoria en este caso, el rango de x sería los valores que van desde 2 hasta 12. Los posibles resultados de este experimento yo podría representarlos de varias maneras. Por ejemplo, yo podría representarlos, dado que los dados son indistinguibles, uno podría pensar que no podrías distinguir 1, 2 de 2, 1. Es decir, los dados son iguales, no puedes saber cuál cayó en 1 y cuál cayó en 2. En ese caso, pues uno podría querer una representación que le contemple esta situación. Noten que esto es muy parecido a lo de las cartas que hicimos antes, donde sí diferenciamos, pero por un artificio de indexación. En este caso, pues entonces podríamos pensar que los posibles resultados serían, digamos, la combinación 1-1, la combinación 1-2, la combinación 1-3, la combinación 1-4, la 1-5, la 1-6, la 2-1, perdón, la 2-2, la 2-3. Es decir, tendríamos 21 posibles resultados. Pero a la hora de pensar en esto, tenemos que darnos cuenta de que las probabilidades de todos los resultados no son idénticas. Es mucho más probable, o es el doble de probable, obtener, por ejemplo, una combinación 1-2 que una combinación 1-1. Porque la combinación 1-1 solo hay una posibilidad de que ocurra, es decir, que ambos dados caigan en 1. Pero la combinación 1-2 tiene dos posibilidades. Puede ser, aunque no los podamos distinguir, el dado 1 cae en 1 y el 2 en 2 o viceversa. Y desde esta perspectiva, la asignación de probabilidades tiene que contemplar esto. Es decir, cuando yo considero los 21 elementos del espacio muestral y voy a asignar las probabilidades, tengo que tener en cuenta que hay 6 de ellos que tienen una probabilidad y 15 que tienen el doble de probabilidades. Y entonces al asignar las probabilidades me doy cuenta que es como un pastel que voy a distribuir, pero 15 personas van a recibir el doble que 6, así que tengo que hacer 36 partes. Y algunos van a recibir un 36avo, todas las parejas, y las que no son parejas van a recibir 2 36avos. A nivel de hacer la distribución de probabilidades sobre el espacio muestral. Y cuando quiero hacer la función de distribución de probabilidad para esa variable aleatoria, que es la suma, pues debo considerar esto como un elemento en el análisis. Desde esa perspectiva, por ejemplo, la probabilidad de que x tome el valor de 2 es un 36avo. Pero, por ejemplo, la probabilidad de que x tome el valor de 8 es distinta, porque el valor de 8 puede ocurrir de muchas maneras. El valor de 8 puede ocurrir como un 6 con un 2, que serían 2 36avos, un 5 con un 3, que serían otra vez 2 36avos, y un 4 con un 4, lo que nos daría un 36avo más, es decir, 5 36avos. Y así podemos asignar las probabilidades a cada uno de los elementos. Aquí un poco el mensaje es que cuando uno decide usar una u otra representación del espacio muestral, eso no es neutro respecto a cómo tiene que asignar las probabilidades. Note que este mismo ejemplo usted lo pudo haber resuelto pensando que los dados eran distinguibles. Es decir, usted hace esa suposición para efectos de simplificación. En ese caso, pues usted lo que identifica es que como los dados son distinguibles, usted sí va a diferenciar el 1-2 del 2-1. Así que tienes 36 resultados y ninguno de ellos
va a tener más probabilidad que los otros. Están representadas todas las posibilidades. Nadie tiene más posibilidades que nadie. Y entonces, para efectos de representación, en este caso, pues si tu espacio muestral lo pones así, entonces el cálculo de las probabilidades debería ser distinto, aun cuando, ¿sí?, nos va a dar exactamente la misma distribución de probabilidad. Sería ilógico pensar que de un pronto a otro, si lanzo dos dados indistinguibles o distinguibles, el juego de probabilidad va a cambiar. Sería algo completamente ilógico. El punto es siempre que tenés que tener claro que tu representación del espacio muestral, que debes entenderla muy bien para que así puedas asignar las probabilidades correctamente. Y ese es el mensaje fundamental. Hasta aquí llegamos.